Pues muchas gracias porque un domingo más Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Porque es gracias a Dios que nos trae aquí a este lugar y vamos el día de hoy a compartir el pasaje de Santiago, capítulo 2, de los versículos del 14 al 26, hermanos. ¿Sí? Y vamos a dar lectura, si se van poniendo de pie, cuando ya lo tengan listo, damos lectura hermanos. ¿Sí? Amén. Bueno, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y sacíaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este día, por esta palabra, por este pasaje, Señor, porque todo tiene un propósito, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, para que sepamos cuál es el propósito que tú quieres en este mensaje, Señor. Que tu Espíritu, mi Dios, esté a través de mí hablando con denuedo, Señor, para que puedan entender y comprender y discernir, Señor, exactamente qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que todos estemos con ese corazón dispuesto, Señor Padre Santo, para recibir esta bendita palabra, Señor, a través de Santiago. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos sentamos, hermanos, muchas gracias. Y vamos a iniciar este tema que se llama La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Aquí este pasaje de Santiago es clave, ¿verdad? Es un pasaje clave de la fe y las obras. Ya habíamos visto con anterioridad que la fe, precisamente, ¿verdad?, es probada, y que la fe, en medio de las pruebas, debemos de mantenernos, ¿verdad? Así nos dice en el capítulo 1, versículo 3, donde dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora se hace explícita la necesidad de que la fe actúe, ¿sí? De la exhortación a ser hacedores y no tan solamente oidores. Así nos lo dice el capítulo 1, versículos 22 al 25, ¿verdad? Que nos dice que pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, entonces es semejante al hombre que considera, ¿verdad?, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida quién era, ¿verdad? Entonces, más el que a mí, ¿verdad?, atentamente mira en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra y de la obra, ésta será bien aventurado en lo que hace. Así que pues aquí nos está diciendo, ¿verdad?, cómo seremos si somos realmente hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores.
Y ahora vamos a pasar a la realidad de una fe que obra, considerando que Santiago no está diciendo, ¿verdad?, que este sea un medio para la salvación. Está enfatizando la importancia de una fe activa y las obras, ¿verdad? Esta es una evidencia de una fe genuina. Y vamos a ver 3 argumentos el día de hoy, en el cual el primero es el argumento de una fe vana, que nos lo muestra el versículo 14, donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí la relación entre la fe y las obras es una fe que si no tiene obras es inútil, ¿verdad? Es decir, que no se manifiesta en acciones concretas. Esto es una fe muerta, ¿sí? Santiago está abordando el tema de la justificación. Es decir, como somos declarados justos delante de Dios, algunos, ¿verdad?, creían que la fe era suficiente nada más para la salvación. Pero Santiago argumenta que la fe verdadera se manifiesta en obras, en acciones. No se trata de que las obras nos salven, ¿sí?, sino que las obras son la evidencia de una fe efectiva, ¿sí? Una fe que es salvadora, porque nosotros creímos en Cristo y Él nos regala esa salvación. Entonces nosotros tenemos que actuar como tal, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces la fe sin obras decimos que es inservible, no puede salvar, y la verdadera fe produce obras, que son la evidencia de la fe que es genuina. Por lo tanto, este versículo nos invita a hacer una reflexión, hermanos, sobre la naturaleza de nuestra fe. No vamos a hablar de la fe de los demás, sino de nuestra fe, ¿verdad? Es nuestra fe una fe viva que se manifiesta realmente en acciones de amor, de servicio y de obediencia a Dios, o es una fe que se queda solamente, como dicen, de dientes para afuera, ¿no?, en palabras, sin traducirse en acciones concretas. Santiago aquí nos desafía a examinar, ¿verdad?, nuestra verdadera fe, ¿verdad? ¿Tendrá obras realmente que honren a Dios y que sirvan a los demás? Porque eso es lo importante. Nosotros tenemos fe en Dios, pero realmente esa fe se manifiesta para nuestro alrededor. Si no es así, es hora de buscar a Dios, hermanos, y pedirle que nos transforme a una fe viva, activa y fructífera, una fe que se vive y se demuestra, no que se declare, ¿verdad? Vamos al segundo argumento de una fe muerta, que va de Santiago 2, versículos 15 al 20. Vamos a ver versículos 15 y 16, que nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Entonces, en estos versículos se está planteando una situación, pues como de cierto modo, pues ofensivo, ¿no?, para el que está necesitado, ¿verdad? Es inútil, cuando lo que realmente, ¿qué es lo que está necesitando esta persona? Pues es ayuda, ¿no? Es realmente una ayuda. Y las frases que dice: uno de vosotros e id en paz, son palabras propias, efectivamente, de una despedida cálida, ¿verdad? Inclusive entre los judíos, y el mismo Jesús las utilizó. Él utilizaba estas palabras, ¿verdad? Pero en este caso, al final hay una pregunta que dice: ¿de qué aprovecha? Entonces, es decir, si son provechosas para el que necesita esas palabras cálidas, no, ¿verdad? Realmente no sabemos en qué momento debemos usar las palabras cálidas, ¿no? Pero en qué momento debemos
auxiliar, ayudar, ¿verdad? Entonces, lo que necesita ahora sí que valga la redundancia, el necesitado es algo en especie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene frío, tiene hambre y no sabemos qué más pueda tener, ¿no? Así es de que este es un punto, ¿verdad?, en lo que está reprobando Santiago a este tipo de fe que está muerta. Bien es cierto, ¿verdad?, que nuestro Padre Celestial nos provee. Él nos provee de lo que necesitamos porque sabe realmente cuáles son nuestras necesidades. Pero si bien es cierto que Él usa de veras a sus hijos, nos ha provisto, ¿verdad?, de esto que el necesitado requiere, ¿sí? Él nos usa. Entonces, dejémonos usar por Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios es así trabaja. Entonces, eso lo hace para que nosotros recordemos, ¿verdad?, cuál es la voluntad revelada de Dios en la Biblia, que es ayudar, ¿verdad? Ayudar y principalmente a los hermanos de la fe, pero también a los que están más allá. Así es Santiago que dice en el capítulo 4, versículo 17, y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. Ahí nos lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, encomendar a Dios al necesitado cuando tenemos algo que darle no es propio de la fe que obra por amor, ¿verdad? La descripción de la fe sin obras es triple, es decir, no aprovecha, no salva y está muerta. Y ya en descripciones o en palabras más fuertes, ¿verdad?, es inservible, es incapaz de salvar y de hecho muerta. Es decir, no cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. La fe genuina implica un cambio en el corazón que se refleja en acciones de servicio, ¿verdad?, y amor hacia los demás, hacia el prójimo. Por lo tanto, debemos nosotros participar de tal forma que se demuestre ese amor, ese cuidado, ¿verdad?, para los demás. Las obras son la evidencia tangible de una fe viva que actúa. Así que utilicemos las palabras, ¿verdad?, de compasión o de bienestar cuando sea necesario, ¿verdad? De lo contrario, las palabras son vacías, porque no son suficientes para mostrar la verdadera naturaleza, ¿verdad?, de la fe cristiana. La fe auténtica debe impulsarnos a actuar y ayudar al necesitado, demostrando así el amor de Cristo. ¿En dónde? En nuestra vida, en nuestro corazón. Atendamos este llamado, hermanos, que también este llamado es para nosotros. Santiago lo estaba haciendo a los judíos dispersos, pero esto también se traslada hasta nosotros como creyentes para que nuestra fe se manifieste en acciones concretas y compasivas y no solo con palabras. Nos vamos al versículo 17, hermanos, que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces aquí Santiago resalta que una fe genuina nuevamente producirá frutos, es decir, obras buenas, como evidencia de su autenticidad. No está enseñando que la salvación se obtiene por obras, debe quedar bien claro, sino que las obras son el resultado ineludible de una fe que nos salvó, de ese regalo de Dios, porque nosotros creímos. Entonces, como Dios vio nuestro corazón sincero, entonces Él nos da ese regalo, ¿verdad? La fe sin obras es como un árbol sin frutos, hablando de la fe muerta, que es lo que estamos hablando. Es un árbol sin frutos, ¿verdad? Así es una semilla sin germinar. Entonces, germinemos nosotros, porque esto es una fe muerta. Busquemos realmente a Dios pidiendo que nos ayude, de verdad, a que nos enseñe para saber lo que desea de nosotros, pero que lo hagamos por obra. Demos ese testimonio de su gracia y su poder en nuestras vidas. La fe sin obras es como un barco sin timón
que va a la deriva, que no tiene un propósito, una dirección. Y Santiago también nos dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí plantea un diálogo aparente, ¿verdad, Santiago? Donde una persona afirma que tiene fe, ¿verdad? Pero se niega a demostrarla a través de sus acciones concretas. A lo que Santiago pues le responde desafiando a esa persona a mostrar su fe sin las obras. ¿Y va a ser posible? ¿Ustedes creen que sea posible que alguien que dice que tiene fe pero no tiene obras la pueda demostrar? Pues no, porque pues sí, yo puedo decir sí tengo fe, pero ¿en dónde está realmente tu verdadera fe? Entonces, tener fe en Dios va más allá de solamente creer en Él. La fe tiene que ver con la confianza en Dios y su poder para salvarnos, pero también en la acción, ¿verdad? El verdadero cristiano debemos de ir más allá, no quedarnos en una fe teórica, ¿sí? Sino en una fe práctica. Cuando ponemos en práctica esa fe, somos capaces de mostrar cómo la fe enriquece nuestras vidas, ¿verdad? Las obras no usurpan el lugar, como les dije, de la fe, sino se destaca la verdadera naturaleza de la fe. Es importante entender que la fe y las obras son dos cosas que no son separadas, van juntas, sino que se complementan entre sí. No puede ir acá la fe y acá las obras, no, esto tiene que ir compaginado, como decía mi hermana Arminda, amalgamado, ¿sí? Entre sí. Si tenemos fe, pero no hacemos nada, esa fe no es más que pues una ilusión, es solamente está en mi mente. Y por otro lado, si hacemos muchas obras, pero no tenemos fe, pues tampoco pierde sentido esas acciones, porque sabemos que hay mucha gente que hace buenas obras, ¿verdad? Pero esa gente a lo mejor no tiene fe en Cristo, no sabe, no cree que Él vino, resucitó, nos perdonó, nos salvó, nos justificó. Entonces también eso pierde el sentido, todo sentido. La fe y las obras deben ser parte de una misma realidad para que puedan alcanzar su verdadero potencial. Finalmente el versículo nos muestra la importancia, recalca y recalca la fe y las obras en nuestra vida cristiana, ¿verdad? La fe es esencial, pero sin las obras no sirve de nada. Las obras son el medio, ¿verdad? Tenemos la raíz. ¿Quién es nuestra raíz? El Señor Jesús a través de Dios. Entonces el tronco viene a ser el medio, ¿verdad? Que es la fe, es el medio para que el fruto seamos nosotros, sean las acciones, sean las obras que nosotros estamos llevando a cabo, ¿verdad? Y esa fe nos debe mover a hacer obras que transformen positivamente nuestro mundo. Por tanto, debemos buscar activamente poner en práctica nuestra fe. Desde ahorita, desde este momento, no solo para nuestro propio beneficio, sino buscar el beneficio de los que nos rodean. Reflexionemos de la esencia de la autenticidad al final del día, ¿verdad? La verdadera esencia de nuestra fe se refleja en nuestras acciones. No se trata solo de palabras o de creencias internas, sino de cómo esas convicciones se manifiestan en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianeidad, ¿verdad? Cada acto de bondad, cada esfuerzo por ayudar al prójimo es un testimonio de la fe que llevamos en el corazón, ¿verdad? De que tenemos a Dios. Cultivar una fe activa y visible se transforma nuestra vida, ¿sí? Sino que debe también iluminar ese camino, ¿verdad? Para los que nos observan, porque sabemos que hay mucha gente que nos observa. Entonces no seamos como los demás, permitir que nuestra fe se convierta en acciones es el mayor regalo que nosotros podemos ofrecer al mundo a través de Dios. Nos vamos a Santiago versículo 19 que habla de la fe de los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
¿Qué tal? Un contraste, ¿no? ¿Verdad? De fe falsa y fe verdadera. Tenemos dos ejemplos, los demonios y Abraham, ¿verdad? El primer caso, pues, produce temor. En el segundo caso, hay amistad, porque Dios le dijo a Abraham que era su amigo, ¿no? Los demonios saben que Dios existe, pero están despavoridos ante Él, ¿verdad? Este temor es un contraste, ¿verdad?, con la confianza y paz del verdadero creyente, de los que realmente creemos en Dios, tenemos esa paz, ¿verdad? Entonces, tenemos el ejemplo de los endemoniados gadarenos, que los encontramos en los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Mateo en el capítulo 8, Marcos en el capítulo 5 y Lucas, en el capítulo 8, en donde nos relata, ¿verdad?, ahí que cuando Jesús llegó a la tierra de los gadarenos, un hombre endemoniado se acercó, venía del sepulcro, porque ahí estaban, ¿no? Y le dijo, y clamó y dijo: Jesús, el Hijo de Dios, del único Dios divino, ¿por qué me estás atormentando antes de tiempo? O sea, ellos saben perfectamente que va a haber un juicio, ¿no? Y tiemblan. Entonces le dijo: no nos eches, permítenos ir a ese hato, a esa manada de cerdos que estaba ahí en un monte, a lo lejos, y déjanos entrar ahí. Y les permitió. Pero ¿qué hicieron, verdad? Los cerdos corrieron y se precipitaron y se fueron al mar y se ahogaron, ¿verdad? Así es Dios y así trabaja Dios. Entonces, bien haces, le dice, creer que hay un solo Dios, sostener dicha verdad es admirable, ¿verdad? De ahí las palabras de aprobación, pero sí en sí mismo no tiene poder salvador, porque no hay obras, ¿verdad? ¿Sí? Creer y confiar en Dios, el creer que distingue que Dios existe, ¿verdad? Enfatiza aceptación intelectual, fe objetiva, porque el judaísmo ortodoxo, ellos creían fielmente, ¿verdad? Y confiar es la confianza que existe entre uno y Dios, ¿verdad? Eso es personal, eso es un compromiso, que es muy diferente, creer y confiar, ¿sí? Pero deben ir de la mano, ¿sí? Entonces, el judío ortodoxo, como les digo, él seguía estrictamente las leyes y las tradiciones judías basadas en la Torá y el Talmud. La comparación con los demonios, pues es bastante impactante, ¿no? Ya que nos comparen con los demonios, pues sí está preocupante, ¿no? Porque los demonios son seres espirituales, ¿verdad?, caídos, que conocen la verdad sobre Dios, saben de su poder y de su juicio. Sin embargo, su conocimiento no los lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron, ellos no quieren seguir a Dios, ¿verdad? No se dejaron transformar. Entonces eso no se manifiesta en una relación de obediencia a Dios con los demonios. Es necesario que esa creencia se traduzca en una vida transformada, en una vida que refleje realmente el carácter de Cristo. Así que reflexionando, en nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Este versículo nos lleva a buscar, ¿verdad?, una fe activa, una fe que no solo crea en Dios, sino que también lo amemos y le sirvamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que esa fe que tenemos nos impulse, ¿verdad?, que sea el trampolín a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a buscar la santidad en todas nuestras acciones. Santiago 20 nos dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este es un versículo clave que aborda más todavía de lleno la fe y las obras, ¿verdad? ¿Mas quieres saber? Le dice, hombre vano, que es un hombre insensato, ¿verdad? Es vacío, tiene esa mera creencia de la fe únicamente, ¿verdad? Y la fe plena es una respuesta a Dios,
que Él se manifieste en nuestro corazón, que llene nuestro corazón, porque esa vanidad de creer pues no es suficiente, ¿verdad? Que aceptemos en nuestro corazón realmente y actuemos para que nuestra mente, nuestro corazón esté lleno de la palabra de vida, ¿verdad? De verdad, ¿sí? Es la palabra implantada, como nos dijo en Santiago, capítulo 1, 18, versículo 18 y versículo 21, ¿verdad? Que nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esa palabra implantada es la palabra de verdad, es la que Dios quiere que transmitamos y que hagamos, ¿verdad? ¿Quieres saber? Esta frase es para respaldar con la autoridad de las Escrituras la conclusión de que la fe sin obras es estéril. Tenemos esos ejemplos de estos dos argumentos, de la fe vana y de la fe muerta, que nos llevan a dos personajes con bastante contraste. Uno es el padre de la fe, que es Abraham, y la otra es una extranjera, ¿verdad? Abraham era una figura respetada. Rahab, pues, carecía de buena reputación, como sabemos. Abraham era un hombre y Rahab una mujer. Así que esa recopilación es capaz de cubrir situaciones variadas, ¿verdad? No solamente porque seas el padre de la fe, como nos lo mencionó, o esta persona que tenía una vida bastante ligera. Eso no importa, Dios utiliza. Entonces, la figura de Abraham era sobremaneramente conocida como un hombre de fe, y al denominarlo nuestro padre se evidencia el origen, ¿verdad?, del judeo cristiano. O sea, desde el judaísmo él fue nombrado el padre de la fe, y en el Nuevo Testamento creían efectivamente que Abraham era el padre de la fe, por eso se dice nuestro padre, ¿sí? Y entonces en el ámbito judeo-cristiano el sacrificio de Isaac era considerado como la mayor prueba de fe con la cual Abraham glorificó a Dios. ¿Cómo nuestra fe se refleja en la forma que vivimos, amamos y servimos a los demás? Demuestra realmente que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Vivamos una fe activa que se traduce en obras que glorifiquen a Dios y edifiquen a nuestra comunidad y a nuestro entorno. La fe y las obras son como dos caras de la moneda, ¿no? La fe verdadera se manifiesta en obras, y las obras son la evidencia de una fe viva, genuina, que refleja la transformación que Dios ha obrado en nosotros. Y nos vamos al tercer argumento, hermanos, de una fe viva. Santiago 2, 21 al 26. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Este acto es un momento, ¿verdad?, muy impactante y de máxima obediencia realizado por la fe de Abraham. Es la prueba cumbre, ¿verdad?, se puede decir, para Abraham, porque nos lo habla, ¿verdad?, en el versículos 3 y 4 del capítulo 1, que dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que aquí está afirmando, no es solo la fe, sino la acción, ¿verdad? Abraham creyó y obedeció, ¿sí? Entonces, aquí hay un énfasis en las palabras su hijo, ya que el hijo era el hijo de la promesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba a suceder si lo sacrificaba? Entonces, nos lo dice Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 11, en donde Abraham inmediatamente lo obedeció, les dice, él obedeció, pero a final de cuentas él decía, Dios lo va a resucitar. Dios va a resucitar al hijo de la promesa, él lo prometió y él siempre cumple sus promesas. Entonces dijo,
Dios sabe, ¿no? Yo lo voy a sacrificar, pero Dios sabe. Él me dijo que si podía ver las estrellas del cielo y las podía contar, de tal forma iba a ser la descendencia, ¿no? Entonces, aquí esto es algo bien importante, ya que sin estas promesas, pues no se hubiera cumplido, ¿verdad? Su palabra, no se está definiendo el método de justificación tan puntual como lo hizo Pablo, sino que trata de echar abajo la pretensión de aquellos que imaginaban tener fe cuando faltaba la evidencia en esa conducta. La persona justificada por la fe demostrará de una u otra forma su fe, ¿sí? Justificado, no fueron las obras las que justificaron a Abraham, sino que se fijó en los frutos de la fe y las obras. No implica que esta única obra completó la acumulación de obras de Abraham para asegurar finalmente el ser justificado, ¿verdad? No fue así, porque Abraham ya había sido declarado justo en Génesis, ¿verdad? El capítulo 15, versículo 6, que él creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? En que Dios le iba a dar descendencia. Eso es lo que él creyó y Dios vio eso en su corazón, por eso le contó como justicia. Y 25 años después, ¿verdad? Fue cuando Sara viene a dar a luz, a procrear a Isaac, ¿verdad? Pues entonces, eso fue años atrás que fue justificado. Y después, 25 años, Sara embarazada. Va a tener al hijo de la promesa. Y ahora queda claro su fe genuina, ya que su fe era verdadera, ¿verdad? No se limitó a decir, sino a hacer. Es decir, que la fe genuina no puede existir de forma aislada sin la fe. La fe de Abraham no fue solo un creer, sino que lo demostró en obediencia total y radical a la orden de Dios. ¿Sí? Ahora el versículo 22 y 23 explicando, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, acciones que reflejan nuestra creencia en Dios. Estos versículos nos confrontan con la realidad de que la fe sin obra es una fe muerta. La palabra sinergeo en griego implica una colaboración, ¿verdad?, activa y dinámica entre la fe y las obras. No son dos elementos separados, sino una unidad esencial, en donde la fe, como les dije, es el medio, la raíz es Dios, es Cristo. La fe es el tronco, el fruto son las obras, ¿sí? Esos son. La historia de Abraham ofreciendo a Isaac es un ejemplo poderoso de cómo la fe se manifiesta en las obras. Su disposición a sacrificar a su hijo, como les dije antes, a pesar de la promesa de Dios, demostró la profundidad de su fe y su confianza en esa fidelidad divina. Él no cuestionó a Dios, si él obedeció. Y si por fe estamos convencidos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la consecuencia es producir fruto en nuestra vida. Frutos en nuestra vida, la fe que sea nuestro tronco, nuestra raíz, nuestra base fuerte. Jesús, el tronco fuerte, es nuestra fe que se vaya arraigando cada vez más, pero la justificación se manifiesta a través de nuestras obras. Abraham fue justificado por su fe en Dios, creyó en la promesa que le hizo de una descendencia numerosa. Esto fue, como les dije antes, de ser circuncidado, lo que demuestra que la justificación no depende de las obras, sino de la fe en Dios. En Dios. La fe es el fundamento de la justificación, pero también se manifiesta en obras de obediencia y sacrificio. Estos versículos son un parteaguas, ¿verdad?, para reflexionar y preguntarnos sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Es una fe que solo existe en nuestra mente o es una fe que transforma nuestra vida y nos lleva a servir a Dios y a los demás? De tal manera que reflejamos el amor, obediencia y la confianza en Dios. Eso es lo que debemos de demostrarle a Dios.
ejercitemos la fe como que es como un músculo, ¿no? Los músculos cuando los ejercitamos, pues se ponen fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ejercitar nuestra fe? Haciendo obras, haciendo acciones, tomando acciones. De esa forma, nuestra fe se va a ir arraigando cada vez más en nuestro corazón y se va a ir fortaleciendo. Así que sea manifiesta, ¿verdad? Con mucho más claridad en nuestras vidas. Glorifiquemos a Dios, hermanos, edifiquemos a los demás. El versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, y no solamente por la fe. Aquí, pues bueno, puede ser una controversia, ya que parece contradecir, ¿verdad?, lo que Pablo dijo sobre la justificación por la fe en Romanos y Gálatas, versículos 3 y 5, ¿no? Pero Santiago aquí está negando no está negando la justificación por la fe, sino enfatizando que la fe verdadera se manifiesta ¿cómo? A través de las obras. Las obras no nos hacen justos ante Dios, ¿verdad?, sino que esas obras demuestran realmente la calidad de nuestra vida, de nuestra fe, y que es esa fe que nos ha ido transformando nuestro corazón en el Señor, y por eso es esa fe. No es gracias a nosotros, ¿sí? Nuestra fe no debe quedarse únicamente en palabras, sino en acciones. Permitamos que la gracia de Dios, ¿verdad?, actúe, transforme nuestras vidas de tal manera que nuestras acciones sean un testimonio, ese regalo, como les decía, al regalo que Dios nos dio a través de Jesús, que es la gracia, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad?, de fe es el versículo 25, donde dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. La historia la tenemos en Josué, capítulo 2, por si gustan ahí leerla, ¿verdad? En ese capítulo nos habla precisamente con la historia de Rahab, una mujer, ¿verdad?, que a pesar de la vida que llevaba, ella creía en Dios. Ella ya había escuchado de Dios, había oído que había sacado al pueblo de Egipto, ¿sí? Supo que abrió el mar rojo para que pasaran. Ella ya había oído y ella creyó, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ella no lo conocía, pero sí creyó. Entonces, mostró su fe al proteger a esos espías que había mandado Josué a Jericó para que vieran, ¿verdad?, cómo estaba ahí el movimiento, ¿verdad?, en Jericó. Entonces ella a esos mensajeros israelitas los recibió, pero los escondió. ¿Por qué? Porque inmediatamente fueron a avisar, ¿verdad? Pues hay dos espías que andan ahí husmeando. ¿Y qué hicieron? Fueron a la casa de Rahab, ¿verdad? Sí, pues sí vinieron, estuvieron aquí, pero se fueron. No, pues que se fueron por allá y los mandan. Entonces, ellos arriba escondidos, pasó un tiempo y les dijo: váyanse. Por la ventana se descolgaron. Váyanse por aquel lado y esperen 2 días, ¿no?, a que ellos se alejen y regresen, y pues ya ustedes estén ya por ahí sin que los vean. Y así fue. Entonces, esa historia de Rahab, pues fue un acto de valentía, ¿no creen? Arriesgando su vida y la de su propia familia, ¿verdad? Porque ¿cuál era el destino? Pues morir. Entonces ella, pues le pidió a estos espías que hablaran, ¿verdad?, de lo que ella había hecho con ellos, porque ella les cubrió, los protegió. Entonces esta mujer nos recuerda que incluso aquellos que han o hemos cometido errores, porque ella había cometido muchos errores como extranjera, pueden experimentar la gracia de Dios demostrando nuestra fe a través de acciones valientes y transformadoras como lo hizo ella, ¿no? Santiago 2:26 dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago utiliza esta semejanza del cuerpo con el espíritu, ¿verdad?, para ilustrar que así como un cuerpo que no tiene espíritu,
pues como ese cuerpo sin espíritu, pues no, es que ya no tiene vida, ¿verdad? Entonces, está inerte. Una fe sin obras es inútil precisamente y carente de valor. Es decir, que no basta con creer en nuestra mente, sino debe ser visible, en donde se demuestre que verdaderamente creemos en Dios, en su Hijo Jesús, una fe que produce cambios en nuestra vida y en nuestras acciones. Y si no es así, es una fe vacía. Asegurémonos de que no sea solo una declaración vacía, sino una fuerza transformadora que se manifiesta en nuestro comportamiento diario, ¿verdad? No nada más de un día, de diario. Estamos buscando nuevamente activamente oportunidades para servir a Dios y a los demás. Si nuestra fe no está produciendo frutos, pues entonces es hora de buscar a Dios y permitirle que transforme nuestro corazón, porque entonces ahí hay algo, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestras acciones, que nuestra fe no sea solo una etiqueta, ¿verdad? Que colgamos y que diga, sí, yo tengo fe. No, ¿verdad? No, que se demuestre, que realmente diga, efectivamente, sí, ese hermano o esa persona, vecino, sabemos que cree en Dios, pero no nada más lo dice, sino lo hace, ¿sí? Porque hasta a esos enemigos les debe de tocar esas acciones de parte nuestra, ¿verdad? Entonces, debemos que esa fe nos impulse a vivir nuevamente, como les dije, de manera que honremos a Dios y edifiquemos su reino. ¿Estamos buscando activamente esto? La fe genuina no puede existir de forma aislada, como decíamos, sino necesariamente debe ir juntamente produciendo frutos visibles para la gloria y honra de Dios. Así que, hermanos, aplicar la fe salvadora en la vida diaria es mucho más que creer intelectualmente en Dios, es vivirla, es en confianza, con propósito, con humildad y constancia. Una confianza activa es en momentos difíciles, hermanos, elegir confiar en Dios en vez de caer en la desesperación. Por ejemplo, orar antes de dormir, antes de acostarnos, en todo tiempo. Y más cuando vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Orar antes de tomar una decisión importante y buscar paz en su palabra. Obediencia con amor, no como una obligación religiosa, sino como una respuesta agradecida a Dios, al sacrificio de Cristo. Vivir según los valores bíblicos, porque hemos sido transformados por gracia, ¿verdad? Todo debe ser por amor, como nos lo dijo la hermana Lilo en la mañana, ¿verdad? Si no hay amor, todo lo que hagamos es inútil, ¿verdad? Un arrepentimiento continuo. La fe salvadora nos lleva a reconocer nuestras fallas y buscar cambiar, no por miedo, sino por amor a Dios y deseo de crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿A quién le importa que crezcamos espiritualmente? Pues a nosotros mismos, ¿no? Esto ya es personal. Ahora debe haber una compasión activa, mostrar amor al prójimo, ayudar, perdonar, consolar. Es una expresión directa de nuestra fe viva. Santiago lo dice bien claro, la fe sin obras está muerta, ¿sí? Testimonio coherente, hablar del Evangelio con otros, pero también vivir de tal forma coherente, ¿verdad? Coherente con lo que creemos, que nuestras acciones refuercen el mensaje y no lo contradigan. Las obras son evidencia de nuestra fe verdadera, hagámoslas manifiestas, hermanos. Y por último, la fe viva transforma vidas. La fe verdadera no es pasiva, sino que impulsa a las acciones y al servicio, hermanos. Así que pues hemos visto estos tres argumentos en donde hablamos de un argumento de una fe vacía, de una fe muerta y de una fe viva. Pidamos y oremos, hermanos, con los ojos cerrados, dándole gracias a Dios
y que Dios derrame sobre cada uno de nosotros esa fe, bendito Dios, que la aumente, porque así dices que si nosotros pedimos que aumente nuestra fe, que así sea, que sea lluvia aumentada de fe sobre cada uno de nosotros para que podamos poner en acciones esa fe, Padre bendito, porque sabemos y creemos en tu Hijo Jesucristo. Qué mejor prueba, Señor, de amor para con nosotros que diste a tu Hijo a morir por nosotros, a limpiarnos, a llevarnos a la salvación, bendito Dios. Pues entonces en ese agradecimiento, Padre Santo, que nosotros demostremos que realmente creemos, bendito Dios, que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos quietos, sino que hagamos, Padre Santo, en todo momento de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, Padre Santo. Ayúdanos, que este mensaje se vaya implantado, Señor, en cada uno de los presentes y los que en un momento dado nos vayan a escuchar, Señor, a través de las redes, bendito Dios, que esta palabra llegue hasta lo más profundo, Señor, de los que todos creemos y tenemos confianza y fe en ti, para que esto pueda honrarte y glorificarte en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.